Bueno, seguramente a ustedes les pasó lo mismo que nos pasa a todos los días. La pregunta recurrente, ¿tenés algún abogado conocido para que me resuelva un tema? Les ha pasado, ¿no? Por ¿Sí? suerte por ahora no. Pero ningún amigo viene y te dice, ¿tenés algún abogado conocido? Tengo que resolver. Bueno, es que estamos en un momento donde la resolución de cualquier conflicto o de casi cualquier conflicto lleva a la necesidad de tener un abogado. ¿Por qué? Porque hay una altísima judicialización en la resolución de estos temas. Quizás algunos asuntos que antes la sociedad resolvía entre partes ahora requieren un intermediario que sea garante de derechos. Pero nos preguntamos frente a esto, ¿qué lugar ocupa hoy el Colegio de Abogados en esa discusión o en esa necesidad pública? ¿Qué representa esta institución para la profesión y para la sociedad? ¿Y por qué no tiene la misma visibilidad que tienen otros actores del sistema judicial? Para hablar, entre otros temas de esos, hoy conversamos con el doctor Florencio Macedo, presidente electo hace un mes aproximadamente. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y buen día para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto. ¿Qué se siente ser presidente de algo? Digo? Bueno, la verdad ha sido un honor que me hayan elegido mis pares abogados para representarlos y, por supuesto, una importante responsabilidad para llevar adelante. ¿Qué representatividad tiene el Colegio de Bueno, Abogados? el Colegio de Abogados representa aproximadamente el 50% de los abogados que están en ejercicio en la actividad liberal, que es un muy buen porcentaje, y además viene creciendo en cantidad de asociados sistemáticamente, incluso también la participación en las elecciones de las autoridades. Y Florencio, ¿y por qué el otro 50% no está? Bueno, no es sencillo a veces. Lo que no tenemos es colegiatura obligatoria, que es lo que hay en otros países, donde se obliga a todos los abogados a participar de una colegiación, digamos, con determinadas funciones. Nosotros no lo tenemos, pero trabajamos y abogamos por lograr en algún momento esa cuestión. ¿Sí? Y ahí el Colegio de Abogados, ¿cuáles son su misión original y cómo fue, digamos, mutando en el tiempo? Bueno, el Colegio de Abogados se inició en 1929, creo que ya estamos por cumplir los 100 años, ahora en breve. El Colegio de Abogados se inicia para defender el ejercicio profesional de los abogados como gremio, y en la defensa del ejercicio profesional lo que hacemos en definitiva, porque es una profesión de servicios, es defender las garantías y los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, de esa manera nosotros somos un actor muy importante en todo lo que tiene que ver a la administración de justicia. Nos preocupa y nos ocupa mucho todo eso. Y son, me imagino, convocados, por ejemplo, cuando se discuten leyes vinculadas a su profesión o para dar opinión en general. ¿En qué otras instancias participan ustedes dentro de la sociedad civil? Lo cierto es que el colegio tiene mucho prestigio en nuestra sociedad. Participamos e interactuamos con todas las instituciones que hacen a lo que tiene que ver con la administración de justicia en general, principalmente con la Suprema Corte de Justicia, pero también cooperamos con los proyectos de ley del Parlamento, iniciativas del Poder Ejecutivo y políticas que quiere llevar adelante relacionadas con eso, por supuesto con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría Pública. En definitiva, la caja de profesionales fue un tema reciente que también estuvimos interactuando. Así que la verdad que somos un actor importante, que no solo eso se dirige desde la presidencia, sino que contamos con un directorio de 11 miembros y a su vez que fueron elegidos y todos con gran legitimidad, y la verdad que trabajamos en consenso en la inmensa mayoría de las soluciones que hemos brindado. Es decir, que en los temas importantes los abogados en general estamos de acuerdo, trabajamos en el mismo sentido, y a su vez también se eligieron miembros de tribunales de honor. Tenemos 3 tribunales de honor, que son tribunales donde cualquier ciudadano, incluso abogados, pueden hacer denuncias por faltas éticas. Tenemos un código de ética que es modelo para el ejercicio de la abogacía, pero también es modelo no solo para el ejercicio liberal, sino para jueces, fiscales. En toda Iberoamérica es muy comentado ese código de ética, y todas esas denuncias se transitan por los tribunales de honor, que tienen sanciones simplemente disciplinares éticas. Disciplinares no,
sanciones éticas. La sanción disciplinar la tiene la Suprema Corte de Justicia. Así que no es vinculante, puede ser un insumo, pero no es vinculante a los efectos de retirar una licencia, por ejemplo. Correcto. Eso sería, en todo caso, podría ser con una colegiación obligatoria o no, no necesariamente, pero no es vinculante en ese ¿Y sentido. están yendo hacia la colegiación obligatoria? Es una aspiración, es una discusión, porque hay puntos de vista realmente muy interesantes encontrados, es una discusión, pero es hacia donde el colegio ya hace muchos años se está tratando de arribar. Florencio, y con respecto a las cuestiones éticas, ustedes el año pasado, tú todavía no eras el presidente, le enviaron una carta al decano de la Facultad de Derecho preguntando sobre cuáles eran los lineamientos éticos, que era evidentemente una crítica también al funcionamiento del consultorio jurídico de la UDELAR. ¿Cómo se resolvió eso con el paso del tiempo? Sí, yo no era presidente, pero ya era director. Estuvimos tratando ese tema porque vimos que desde la facultad se estaba, de alguna manera, bajo el concepto de la extensión universitaria, se realizaban defensas que se le denominaban, creo, no estoy muy seguro, pero creo que defensas estratégicas, litigio estratégico, pero que ya no se referían a la enseñanza para el ejercicio profesional del estudiante, sino que era ejercicio profesional, digamos, bajo el paraguas de la extensión. Entonces ahí podría haber, además eso se hacía muy mediáticamente, o sea, los docentes bajo el respaldo mediático de la facultad atrás, litigando. Entonces ahí podría haber un conflicto con el ejercicio profesional liberal, y lo único que hicimos fue pedir información sobre esa situación, lo que creo que después dentro de la facultad generó otro tipo de discusiones, pero nosotros solo queríamos conocer un poco cómo era que se estaban llevando adelante eso, porque el consultorio de la facultad había crecido mucho también en ese sentido. Yo también soy docente universitario, profesor adjunto de Derecho Penal del Instituto de Derecho Penal y Criminología. Hoy estamos en elecciones universitarias y me parece que tenemos que poner el acento en lo esencial y tener en cuenta y participar en esas elecciones universitarias. Y en cuanto a lo esencial, en relación al consultorio jurídico, ¿crees que ocupa un papel fundamental en la protección de los derechos de los más vulnerables? Yo creo que la protección de los derechos de los más vulnerables lo hace la Defensoría Pública, que es realmente una defensoría muy completa, con grandes profesionales, que ha sido una gran olvidada de este sistema de justicia. De hecho, ahora hay un proyecto de ley para hacer una desconcentración del Poder Judicial y ocupar un rol institucional en pie de igualdad en todo caso con la Fiscalía. La Defensoría Pública no solo atiende casos penales, sino que atiende casos laborales, de familia, etc. Y ahí es donde el Estado le asegura a quien no puede pagar honorarios por cuestiones económicas la posibilidad de una defensa. Pero ¿no es esencial también la formación, en su rol de formación, el consultorio jurídico? Es esencial el rol de formación, lo que pasa que ahora, en particular en ese crecimiento que tuvo, ya estaba realizando defensas, no necesariamente en la enseñanza, sino también me parece que en cuestiones de extensión, digamos. Por ejemplo. Y realmente queríamos conocer un poco de qué se trataba. Por ejemplo. Yo no soy miembro del consultorio jurídico, digamos, yo pertenezco al Instituto de Derecho Penal. Claro. ¿no? Florencio. Es la materia teórica que se dedica a la parte penal. El consultorio es la parte que trata de enseñarle a los estudiantes a trabajar después en el ejercicio. Que desde el colegio también tenemos ese enganche, ¿no? Porque del colegio los abogados que se reciben y que juran en la Suprema Corte, nosotros le damos un curso a abogados que recién se inician, que es un curso muy completo sobre todas las materias, tenemos un texto que los estudiantes siguen y además tenemos la posibilidad de que puedan reservar salas y despachos, que eso le sirve a los abogados que están comenzando a ejercer, pero también a los abogados del interior. Pero lo hacen gratuitamente, atienden gente, lo hacen gratuitamente. Sí, a todos los socios del colegio. ¿Y no crees que este sistema combinado, ¿no? Hablabas de la Defensoría Pública, que sabemos está tensionada por cuestiones presupuestales y por cuestiones de falta de personal, no abarcan, tuvimos aquí a los defensores públicos haciendo ese reclamo, que es histórico además, ¿no? Pero que cada vez se ve más tensionado. ¿No crees que esa composición del consultorio jurídico de la UDELAR, ustedes con lo que estás planteando, pueden colaborar a llevar la defensoría de derechos a la gente que menos tiene?
Es decir, en un sistema muy tensionado. Por supuesto que sí, yo creo que todos tenemos un rol muy importante. Los abogados asesoramos previamente a cualquier circunstancia, asesoramos después durante el juicio, por supuesto, pero incluso cumplimos una función que muchas veces se invisibiliza, que es de evitar los conflictos. Los abogados tenemos un entrenamiento con cuestiones dilemáticas, éticas, referidas a lo normativo, ¿no? que nos permite muchas veces asesorar, pero como ciudadano muchas veces. En un cumpleaños, lo que comentabas tú hoy, una llamada, un amigo que te pregunta y uno le va diciendo, mirá, si vas a firmar un contrato me parece muy bien, es para cumplirlo, porque si no, no firmes el contrato. Y todo eso lo que permite es tratar de evitar la judicialización. Un país que donde todos los ciudadanos resuelven sus conflictos en la Administración de Justicia colapsa, evidentemente. Los abogados cumplimos un rol muy importante desde ese punto de vista que a veces se invisibiliza. Tratar de evitar que se judicialice todo, lo que habilita es un mejor acceso a la justicia, que no va a estar tan saturado por todos esos problemas. Y el colegio, la verdad que trabajamos mucho para eso. No me había quedado claro igual el porqué del pedido de informes para la UDELAR en cuanto a las labores que hace el consultorio jurídico. ¿Es porque está excediendo, digamos, sus potestades? No, puede haber conflicto de interés, es decir, que estén cumpliendo trabajo, realizando trabajo de defensa de personas que perfectamente lo podría hacer un abogado particular. O sea, le está Muchas quitando veces, trabajo a un particular, ese es el muchas razonamiento. veces se cree en el imaginario de que los abogados somos abogados que cobramos honorarios impagables, imposibles de pagar, y esa no es la realidad. Somos muchos abogados, el Colegio de Abogados representa abogados de grandes estudios, pero abogados de a pie que cobran honorarios como cualquier otro tipo de profesión, de todo, y bueno, ahí podía haber un conflicto de intereses, y también estaba el tema de ejercer la defensa desde la representación de una institución o de una universidad pública, ¿no? Y eso también podría generar una desigualdad de armas con otro abogado, es decir, que un abogado de la facultad, como que fuera la facultad la que estaba litigando contra un abogado particular. Claro, porque tuviste casos muy sonados y abogados que a partir de sus trabajos, digamos, se hicieron Juan Cereta o Williman o Soledad Suárez, es decir, gente que se los conoce por su trabajo en el consultorio jurídico, pero es decir que eso los puede beneficiar eventualmente en su profesión particular, ¿no? Personas, colegas particulares, no voy a opinar. Bien. No, está claro. ¿Pero Bien. quedó resuelto eso finalmente después del pedido de Todavía explicaciones? creo que no, al colegio todavía no. Sé que la facultad le interesó mucho el tema, se pidieron informes, se generó, creo que incluso... Se estableció un consejo asesor. Un consejo asesor que trató el tema y todavía no hemos tenido respuesta sobre esa consulta que hicimos. Ahí está. Sobre la presencia del Colegio de Abogados en la discusión pública judicial, ¿no? Es que incluso fue tema de campaña en las elecciones. Algunos reclamaban que el Colegio de Abogados tenía que tener una voz de más peso dentro de la discusión pública vinculada a la justicia, como sí la tienen los fiscales o los propios abogados penalistas que tienen su propia asociación, y mucha gente identifica a la Asociación de Abogados Penalistas como los representantes de todos los abogados, ¿no? Por esa presencia y por lo mediático que son algunos de sus integrantes. ¿Cómo se explica que quizás no tengan una participación tan importante en la discusión pública? Bueno, el Colegio de Abogados representa los abogados de todo el país, de todas las materias, ¿no? Y tiene 100 años de historia y es realmente muy respetada como institución en la Administración de Justicia. Lo que se puede criticar a veces es la inmediatez en salir a dar una opinión, que la inmediatez en cuestiones de comunicación, como ustedes saben, es muy importante. Pero a veces el colegio es una institución muy seria, donde se discuten la inmensa mayoría de los temas y se resuelven con discusión, con opiniones a veces encontradas, pero donde generalmente conseguimos consensos. Entonces puede ser que nos tomemos un tiempo más para resolver, pero esa solución y ese comunicado del colegio te puedo asegurar que tiene gran trascendencia. Ahí está. O sea que están tranquilos. Y además dentro del rol de los abogados, muchas veces en este tipo de cuestiones, ¿no?, que generan alarma pública, muchas de ellas, el rol del abogado muchas veces, o el gremio de los abogados, es justamente tratar de aquietar las aguas, llamar a la reflexión, evitar los gritos y dejar a la justicia que dentro de sus tiempos y sus posibilidades resuelva de la mejor manera y no en base a presiones mediáticas los casos. Y eso es una cuestión muy importante que el colegio siempre tiene en cuenta. Florencio, hay una discusión que seguramente
por lo que estás planteando, que es de concepto, ustedes quizás también la tengan. Hay una discusión pública, que es incipiente, pero que tiene que ver con el ingreso de abogados defensores de narcotraficantes a la Fiscalía. ¿El Colegio de Abogados tiene una posición al respecto? Sí, al colegio le preocupa que el crimen organizado ingrese a cualquier institución estatal, ¿no? Eso es claro, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y, por supuesto, a la Fiscalía General de la Nación. Es una problemática, parecería que es un fenómeno internacional, no de Uruguay, y nos preocupa. Pero una cosa es poner el acento ahí y otra cosa es poner la lupa en los abogados, ¿no? Porque eso puede llevar a estigmatizar el rol del abogado, a adjetivar abogados de esto, abogados del otro. Y para eso es importante que quede bastante claro el concepto del abogado. El abogado defiende a las personas y las personas son inocentes hasta que se demuestra que son responsables. Muchas veces uno empieza a ejercer una defensa penal o civil o lo que sea y parecería que se necesita ya tener la sentencia de esa persona cuando recién se la está investigando. Los abogados participamos en defensas, porque además es mi métier el derecho penal, con personas que están siendo investigadas y que después el propio fiscal, que es lógico que se las investigue, y el propio fiscal no avanza la investigación contra esas personas. Y después asesoramos a personas y representamos que vamos a juicio y quedan sobreseídas de ese tema. Después hay otro problema de que por más que queden sobreseídas, la persona queda marcada mediáticamente, incluso para toda su vida, y se le puede haber destruido la vida. Y después hay otras personas que efectivamente son condenadas. Pero entonces el rol de los abogados es defender. De hecho, la Fiscalía General de la Nación, que nosotros la apoyamos desde un inicio y en las instrucciones generales, muchos defensores públicos que habían defendido todo tipo de causas, narcotráfico, hurtos, problemas sexuales, cualquier tipo de delito, porque es la función que cumple el abogado, la de la defensa, que todos tenemos derecho, es un derecho humano poder defenderse. Defensores públicos concursaron, ingresaron en Fiscalía y son grandes fiscales, muy buenos fiscales. Entonces, por supuesto que es una preocupación que el crimen organizado ingrese en la Fiscalía o en cualquier institución del Estado. Hay que tener cuidado en no adjetivar o estigmatizar el rol del abogado que en un Estado de Derecho, que es por lo menos como nos manejamos en Uruguay y lo cuidamos mucho, es esencial para que exista justicia. Pero, Florencio, ahí hay una diferencia en lo que vos marcás, porque el abogado, el defensor público defiende, como vos bien decís, todo tipo de casos, ¿no? Pero el abogado privado muchas veces va marcando, de hecho la mayoría de las veces va marcando su perfil en los tipos de casos que estudia o que toma, ¿no? Y hay perfiles muy marcados de abogados que defienden a personas vinculadas con o que son investigadas por crimen organizado o narcotráfico. ¿Cómo resolves el dilema? Porque ahí hay una línea, o sea, hay una persona que está muy conectada, muy vinculada, que tiene información sensible con respecto a las investigaciones por crimen organizado. En general, la abogacía en Uruguay al menos es por rama, ¿no? Hay abogados que se dedican a familia, se puede ejercer en todas las ramas, ¿no? Y hay abogados que se dedican a penal. Ahora, que dentro de penal un abogado se especialice en determinado tipo de delito, yo no conozco realmente muchos, ¿no? Esa realidad no la conozco mucho. Que el abogado defienda a un grupo específico de delitos, la verdad es que a mí no me preocupa. Me imagino que algunos serán inocentes y otros serán responsables. Tendrá un gran expertise en eso y en realidad lo que me preocuparía es que ese abogado que después pase a la Fiscalía utilice sus conocimientos para perseguir a las personas. Es decir, más bien como que el problema desde el Colegio de Abogados, al menos como yo lo veo, es un problema de secreto profesional más que al revés. La verdad que es una discusión que se entabló que yo no... O sea, no te genera preocupación. No solo no me genera preocupación, sino que me parece que está mal enfocada. Pero hubo digamos, una discusión, incluso trascendió que la propia fiscal subrogante Mónica Ferrero, en comparecencia reservada en el Parlamento, planteó este tema y le dijo a los senadores que quizás a la hora de votar las veñas tengan en cuenta los antecedentes de abogados o que la escuela de fiscales que se estaría por crear en el presupuesto sería una suerte de cortafuegos. ¿Estás al tanto de eso? ¿Qué te parece? Leí la nota de prensa, sí. Creo que fue una audiencia reservada. Exacto. ¿No? Entonces lo único que sé, lo conozco por la prensa, no conozco demasiado. Pero démosla por válida la noticia. ¿Te parece que sería una solución? O sea, que recaigan los legisladores o en la escuela de fiscales ese filtro. Yo no veo la problema. Yo lo que
A veces lo que pasa es que si cambiamos de profesión, uno es más fácil verlo más que señalando la profesión del otro. Pero el abogado no comete, en general no comete delitos. Si un abogado comete delitos, será responsable frente a la justicia penal. El abogado defiende personas. Defender personas no es nada malo, es algo muy bueno. Es la única forma, la mejor forma que encontramos en nuestro país de realizar justicia. Entonces, la verdad que haya abogados que fueron defensores y que después quieran ser fiscales. De hecho, hay una gran profesora, Ofelia Grese, fue defensora pública y después fue fiscal. Es decir, no, la verdad es un tema como que anacrónico ya. No entender cómo funciona un poco el rol del abogado. Y hablando de cómo funciona el rol del abogado, Florencio, te hago esta pregunta y vamos a hacer un ejercicio. Tú sos abogado y tenés una persona que está en un proceso judicial por narcotráfico, ¿no? Acusado de narcotráfico. Bueno, esa persona... Es un ejercicio muy específico. Sí, específico. Y vas a entender a dónde viene la pregunta. Tenés una persona acusada de narcotráfico, seguís todo el proceso, resulta que la justicia lo condena. Tú cobraste. Sí, por supuesto. Y esa plata viene del narcotráfico. No necesariamente. A ver, ¿cómo resuelven el asunto? Además lo desconozco. No lo sé. Ustedes debieran sentirse obligados a saber el origen del dinero que están cobrando. Esa persona capaz que pautó en un medio de comunicación y el medio de comunicación cobró honorarios de un narcotraficante también. Y dice, bueno, mira, la verdad que no lo sabía. Tenía una empresa la persona. Y una vez que la justicia lo juzga... Entonces, hay como, en general lo que no queda claro es lo que es el lavado de dinero, que es lo que se vincula con esto. Y en esto hay que ser, está bueno que la audiencia lo conozca. El lavado de dinero es tratar de darle apariencia de licitud a dinero que proviene de un delito, digamos. Claro. ¿No? Y eso afecta a la economía, es decir, estamos hablando de varias decenas de millones de dólares que afectaría a la economía de un país, el tipo de cambio, el valor de los inmuebles. Eso es el concepto de lavado de dinero. Cuando una profesional o cualquier persona que presta un servicio cobra por ese servicio, esa persona que supuestamente cometió un delito pierde dinero, porque no le da apariencia de licitud a dinero ilícito. Pierde plata. Tenía 1.000, le pagó 100, queda con 900. Lo que enseguida uno dice, bueno, no, lo que pasa es que el abogado cobra 10 y le da 90, o el abogado, el contador o el periodista le da 90 por fuera. Tiene 90 por fuera que no tiene apariencia ilícita porque no puede explicar el origen de esos 90. Entonces, cuando se paga por un servicio, cualquier sea el servicio, si una persona pagó con dinero ilícito, pierde dinero y contrata un servicio porque, en principio, hasta que no haya una sentencia de autoridad, es inocente y hay grandes chances de que incluso lo pueda demostrar que es inocente. Partís del criterio de que pierde dinero, en realidad recibe un servicio. Recibe un servicio que es pierde un derecho humano, que es defenderse. Sí. Y después se verá si es responsable o no. Así que ustedes no se sienten obligados a saber el origen del dinero que reciben por sus prestaciones. No podríamos ser obligados porque estaríamos violando el secreto profesional. El secreto profesional no es del abogado, es la de la persona, es de todos ustedes el secreto profesional. Es decir, es como el secreto de la fuente, del periodista, ¿no? Que lo defienden mucho los periodistas y los abogados también lo defendemos el secreto de la fuente. Y también defendemos el secreto profesional. Y esta fue una discusión que ya se dio con la Ley Integral de Lavado de Dinero, creo que es la 19574 en su momento, que fue muy bien defendida por el presidente en aquel momento, profesor Pérez Novaro, y el profesor Germán Aller, explicando por qué el derecho de defensa como un derecho humano fundamental y el secreto profesional generaban que el abogado que defiende, cumpliendo un rol de defensa, no puede ser un sujeto obligado a reportar ese tipo de información. Sobre la caja de profesionales, este es un tema que a ustedes les preocupa, cómo se están integrando a la discusión para su reforma. Sobre la caja de profesionales, el Colegio de Abogados estuvo trabajando no de ahora, sino de hace décadas, tiene proyectos de ley, estuvo tratando de demostrarle a las distintas autoridades que pasaron por el gobierno del problema que tenía la caja, su déficit. También trabajamos muy fuertemente en este último momento y que venía ya, era prácticamente imposible que pudiera seguir la caja y por suerte se logró un proyecto de ley que hace que la caja sea viable, es decir, que no pase a un régimen general, que sea viable y hay que seguir trabajando para reglamentarla y ahora vienen las elecciones
de la caja de profesionales y el colegio tiene un candidato en una de las listas. Desde el punto de vista formativo, y es la última pregunta que te hago, el Colegio de Abogados, no sé si cumple un rol, pero ¿qué estrategias tienen frente al advenimiento, al presente de la inteligencia artificial, por ejemplo, nuevas ramas de la abogacía? ¿Cómo se paran ustedes frente a estos cambios tan rápidos? En el Colegio de Abogados se capacitan cientos de abogados diariamente. El Colegio de Abogados tiene comisiones de todo tipo de ramas. Hace poco hubo un curso de Derecho de Familia con más de 150, 200 inscriptos. Tenemos un curso de Derecho Penal que terminó este lunes. El último tema, vinieron expositores extranjeros y nacionales, se habló del Ministerio de Justicia. Es decir, que capacitamos, que nos preocupa mucho, queremos saber y participar de esa nueva institucionalidad si es que se da. Así que capacita mucho a todos los abogados. Y el tema de la inteligencia artificial es una realidad, es una herramienta que, como toda herramienta, hay que ver el uso que se le da, cómo se genera esa herramienta y el uso que se le da a esa herramienta. Y por ese camino vamos a ir transitando. Un gusto haberte tenido esta mañana.